Muy buenas tardes, amigos del Círculo de Cine, Miguel Contreras Torres. Bienvenidos a esta emisión especial en la que vamos a llevar a cabo la presentación del taller virtual El cine como recurso pedagógico en el aula, que será impartido por la licenciada en Historia del Arte, Gabriela Saldaña Benítez, quien hoy nos acompaña para hablar un poco más de este taller. Voy a presentar una síntesis curricular de la licenciada. Ella estudió Historia del Arte por la Universidad de Morelia, es pasante de la maestría en Pedagogía por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, José María Morelos. Cuenta con un diplomado en Cine y Movimientos Sociales por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y ha asistido a diversas actividades académicas como el Seminario Cine y Literatura organizado por el CEMICH. En el 2013 coordinó el ciclo de actividades académicas de un ciclo de cine debate que llevó por título Pensar el cine, y la extensión de la primera muestra internacional de cine Michoacán en la Universidad Nacional Autónoma de México, Centro Cultural aquí en Morelia. En el 2015 y en el 2017 impartió el curso taller El uso del cine como herramienta didáctica en el 16º y 18º Encuentro Universitario de Actualización Docente de la Universidad Michoacana. Desde el 2015 coordina el Círculo de Cine, con el que ha llevado a cabo ciclos de proyecciones comentadas y ha coordinado los foros académicos Poéticas del Cine y su Contexto en el 2015, Territorios del Cine en México en el 2016, El cine como objeto de estudio de las humanidades en el 2017, y Las artes en el cine como arte en el 2018. Desde el año 2016 es coordinadora del Seminario Michoacano de Estudios Cinematográficos. Así es que le damos la bienvenida a la licenciada Gabriela para que nos comente un poco más sobre este taller de El cine como recurso pedagógico en el aula. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por el espacio y bueno, estoy aquí para hacerles una invitación a inscribirse a este taller virtual que estaré dando en el mes de mayo, que lleva por título, como bien dices, El cine como recurso pedagógico en el aula. Es un taller cuyo objetivo es reconocer las posibilidades del cine como recurso pedagógico a través de la identificación de sus características. Esto con la finalidad de enriquecer la práctica docente en el aula. Este taller, por lo tanto, está dirigido a docentes de educación formal y no formal de cualquier nivel educativo que, bueno, estén interesados en implementar el cine como recurso pedagógico en el aula. Se va a llevar a cabo los días 4, 11, 18 y 25 de mayo de 2022 en un horario de 17 a 18:30 horas, hora del centro de México. Tiene un costo de 300 pesos por las 4 sesiones y pues bueno, este taller pues surge un poco por esta necesidad que yo he identificado que tienen los docentes en cuanto a reconocer las posibilidades del cine como recurso pedagógico, pero para lo cual es necesario que también reconozcan las características del cine en tanto obra de arte, producto cultural y medio de comunicación. Esto con el fin de enriquecer su práctica docente en el aula. Sí, me gustaría que nos comentaras un poco en qué va a consistir estas 4 sesiones de este taller, cuáles son los contenidos que se van a presentar y en el caso de que es en el entendido de que es un taller, qué actividades van a poder poner en práctica los participantes a este taller en cada una de estas 4 sesiones. Sí, bueno, al ser prácticamente, pues es un taller, es más bien práctico. Todas las sesiones van a tener una breve exposición de mi parte
en cuanto a los temas que vamos a ir viendo, pero principalmente pues se va a tratar de actividades prácticas y bueno, ya sea de forma individual o a veces en equipos, también dependiendo el número de participantes y bueno, la posterior retroalimentación entre todos y el diálogo. En la primera sesión se va a abordar la cuestión del cine, como lo mencionaba hace un ratito, el cine como objeto cultural, el cine como arte y como lenguaje. Entonces, de esta manera vamos a pues poder hablar y los docentes van a poder identificar estas características que tiene el cine para que posteriormente puedan irlo aplicando ya a la cuestión ya meramente pedagógica. En la sesión 2 se va a hablar sobre los códigos cinematográficos, los cuales, bueno, al docente le darán pues una mayor apertura a poder ellos elegir ciertos materiales y poder ellos mismos hacer una propia lectura de los filmes para posteriormente aplicarlos ya con los estudiantes. En la sesión 3 se va a abordar la cuestión de los niveles de interpretación que puede tener un filme y un poco sobre los géneros. Esto también con la intención de que los profesores amplíen este horizonte de posibilidades que tiene el cine para aplicarlo en el aula. Y bueno, finalmente en la sesión 4 ya se abordará ya la cuestión un poco más pues ya centrada en lo pedagógico, su uso como recurso, qué alternativas hay para utilizarlo, porque son diversas. Y bueno, en tanto que puede haber docentes de educación primaria, secundaria, de educación superior, pues también podrá haber también un diálogo y sobre cómo es que cada uno lo ha implementado y a partir, bueno, ya de todo lo revisado anteriormente, pues se va a enriquecer mucho más el diálogo y el intercambio también de experiencias. ¿Cuál es la importancia para un docente el poder conocer estas características que tiene el cine y de sus posibilidades en la necesidad de poderlo implementar o en la posibilidad de poderlo implementar en una clase, en una actividad, en una estrategia? ¿Cuál es la importancia de que el maestro tenga estos conocimientos respecto al cine como una obra de arte para que él lo pueda implementar en sus clases? Sí, antes que nada me gustaría decir que, bueno, el uso del cine en la educación, en el aula, no es algo nuevo, es algo que ya muchos profesores han venido utilizando y, sin embargo, el hecho de que los profesores poseen ciertos conocimientos y ciertas herramientas pedagógicas para poderlo implementar de una mejor manera en el aula, pues como te comentaba, les amplía mucho más el panorama de qué es lo que pueden utilizar y sobre todo la manera en que lo pueden utilizar, siempre teniendo en mente pues este objetivo que tiene pues alguna clase en específico, la enseñanza de algún concepto, en fin, poner en cuestión una cierta problemática. Ya dependerá mucho también de pues los niveles educativos también y las asignaturas de cada uno de los profesores. Además, supongo que también todos los estudios que recientemente se han ido trabajando en cuanto a teoría, estética, análisis del cine, etcétera, han también de alguna manera contribuido a la comprensión que nosotros tenemos del cine como este fenómeno artístico y que también implica una actualización en cuanto a sus posibles usos en el ámbito educativo. ¿Es así? Sí, definitivamente, sí. Pues cada que se pues estudia mucho más el cine desde múltiples perspectivas, pues va enriqueciendo la manera en la que se puede abordar y ver al cine también como un detonante de
pues como te comentaba, no nada más trabajar un cierto aspecto de una clase y demás, sino ya con aspectos un poco más complejos, cada vez más en el ámbito social, de la repercusión que puede tener el diálogo también dentro de un aula para que se expanda un poco más hacia la sociedad. Sí, ahora me gustaría que nos comentaras un poco sobre cuáles son las actividades que tienes pensado para el participante. ¿Qué actividades prácticas van a desarrollar en este taller? Y un poco cuál es la intencionalidad de que el participante de este taller los pueda experimentar en beneficio de su práctica docente. Sí, por ejemplo, en el caso de la primera sesión, en este reconocimiento de las características del cine en tanto objeto cultural, obra de arte y medio de comunicación o lenguaje, bueno, van a experimentar ellos mismos la cuestión de seleccionar de su propia realidad un encuadre, una sección de todo ese mundo y vamos entonces a dialogar y va a tener que de alguna manera justificar la selección que él hizo de aquello que él estaba observando y a partir de esa selección, pues bueno, empezar un diálogo de la significación que tiene para él esa selección que hizo y pues bueno, que puede ser detonante ya de una mayor reflexión. No solo por parte de él mismo, sino de los demás que la están observando también. En el caso de la sesión 2, que es de los códigos cinematográficos, pues evidentemente va a haber un visionado, una proyección de un fragmento de una película o un cortometraje en el cual pues vamos a poder ver reflejados esos códigos y el ejercicio es pues principalmente la identificación de cada uno de ellos, no solamente en la cuestión visual, sino yendo un poco más en cuanto a su simbolismo y pues su significación en general. Y bueno, en la sesión 3, que es en cuanto a los niveles de interpretación, igual va a ser una proyección a partir de la cual pues cada participante va a poder ir pasando desde lo más evidente, digamos que tiene un filme, que se puede decir que es la cuestión explícita, a ya un poquito adentrándose en niveles un poco más profundos que termina con la parte sintomática, que es aquello de lo cual nos habla un filme en un sentido ya más profundo, más velado, y que bueno, es ahí el trabajo del espectador, el poderlo develar, ¿no? Y bueno, en la sesión 4, en cuanto al cine como recurso pedagógico, bueno, la intención es que puedan incorporar el cine dentro de alguna elaboración de una planeación didáctica, ver en qué momento de la clase lo va a poder incorporar, insertar y pues todo tiene un porqué, ¿no? Y como comentaba, va muy de acuerdo al objetivo de la clase. Así es. Bueno, pues ya nada más para finalizar, recordarle al público que el objetivo de este taller es el que puedan ellos reconocer las posibilidades del cine como este recurso pedagógico a través de una identificación de las propias características del cine con el fin de que el docente pueda enriquecer su práctica frente a grupo en las aulas. Y por supuesto, como es que este taller va dirigido tanto a profesores de educación formal, es decir, que están inscritos dentro de un sistema educativo normalizado, como también aquellos profesores que de manera no formal también imparten de alguna manera una enseñanza, ya sea a través de la impartición de cursos, de talleres, de la organización de algunas actividades culturales, los gestores culturales, etcétera, toda aquella persona que de alguna manera transmite un conocimiento, una información o una experiencia artística hacia un público específico. Y por supuesto que va dirigido a cualquier nivel educativo,
de los que existen en el país.